que la sesión del día de ayer, hemos entrado a la introducción de la administración de la gestión documental. Hemos visto los conceptos de lo que es la gestión de archivos, hemos visto lo que es un documento, bien, los documentos de apoyo, las características importantes realmente que tienen que tener estos documentos, ya sea que trabajemos en empresas o en entidades públicas. También hemos visto la importancia del Archivo General de la Nación, y sobre todo el sistema de gestión documental, porque el sistema de gestión documental nos permite a nosotros administrar todos los archivos y documentos de la institución. Ahora, hay que saber que hemos visto lo que es propiamente la gestión documental y los grandes procesos. Miren, no se olviden de esta lámina, que es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy y mañana, porque lo que se refiere a planeación, se refiere a tener todo preparado para nuestra gestión documentaria. La producción ya lo van a hacer las áreas usuarias, los departamentos. La gestión y trámite, la organización y también la transferencia. La transferencia se trata ya de pasar los archivos los documentos que no vamos a hacer tanto uso a un archivo central o a un archivo histórico. También lo que es la preservación de largo plazo y la valoración, que es muy importante. Muy bien, hemos entrado a explicar de manera amplia nomás cada uno de estos procesos. Hemos visto el fondo documental, porque recuerden que el fondo documental es donde se van a guardar todos los archivos, y aquí tenemos lo que son las series, subseries y lo que son los documentos, ¿no? Ahora, lo que hemos visto por último ha sido lo referente a la materia de lo que son las tablas de retención documental. Así que en este punto también vamos a hacer otro recuento, porque para empezar a ordenarnos, empezar a ordenar nuestra información, es importante empezar a elaborar las tablas de retención documental. Bien, no se olviden por favor esta palabrita, porque la idea es poder lo más usual de lo menos usual en la gestión documental. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra capacitación. Recuerden que tenemos aproximadamente hasta las 7 de la noche. Al último vamos a hacer podemos responder las preguntas. Recuerden que vamos a hacer también actividades dentro de en estos horarios de capacitación. Así que vamos a continuar con la otra parte. Muy bien, entonces vamos directo al grano, ¿no? Cuando queremos hacer las tablas de retención documental, que es esta forma de empezar a separar lo importante de lo menos importante, la primera etapa que tenemos que hacer es compilar toda la información de nuestra institución, empresa o entidad pública. Bien, cuando hablamos de toda la información nos referimos de todos los documentos, ya sean cartas, memorandos, facturas, expedientes, informes, reportes y más. Claro, se nota que es un trabajo bastante detallado, pero recuerden que como todo inicio va a ser difícil, luego nos vamos a acostumbrar a que poco a poco se clasifique la información. Pero ¿cómo vamos a separar la información de nuestra empresa o de la institución? Siempre basándonos en el organigrama. Bien, el organigrama de nuestra empresa tiene que estar separado normalmente por gerencia general, tenemos las gerencias comercial, financiera, gerencia de apoyo, tenemos las otras gerencias, ¿no? Así que basémonos en el organigrama. Después, las funciones asignadas, ¿no? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se encuentran los documentos como las facturas, las órdenes de servicio y órdenes de compra? Está pues en la gerencia comercial o en el área comercial, ¿no? Si yo les pregunto los documentos como los estados financieros, están, por supuesto, en la área financiera o administrativa, ¿no? Y así, dependiendo del tipo de institución que seamos. Así que ahí es el momento de empezar a recolectar datos tendientes a determinar cuáles documentos producen cada dependencia, ¿no? Y por supuesto que van a haber áreas que exista una gran producción de documentos. ¿Por qué? Porque hablamos de instituciones. Por ejemplo, si pensamos en una empresa automotriz, ¿no? Una empresa automotriz tiene el área de producción, ¿no? Producción de automóviles, producción de vehículos, y claro que sí, hay toda una gestión documentaria en esa área, ¿no? Claro, también lo tendrá el área comercial, ¿no? La cual se van a encargar de hacer las proformas, las propuestas de venta, ¿no? Las facturaciones, las boletas y más, ¿no? Así que lo que tenemos que saber es qué área es la que más predomina en cuanto a documentos.
Esa es la primera etapa, ¿bien? Entonces, recolectando la información, hay que saber que tenemos que separar de la parte interna de la parte legal u obligatoria, ¿no? Hay documentos que sí o sí tenemos que tener por obligación. Por ejemplo, el reglamento interno de trabajo, ¿no? El reglamento interno de trabajo, el Ministerio de Trabajo te exige que lo tengas, o la política de seguridad y salud, o los programas de seguridad y salud nos exigen las leyes que la tengamos, ¿no? Por decir algunos ejemplos. O las boletas de pago de los trabajadores. También, por supuesto, es una obligación imprimirlas y entregárselo a los trabajadores. Entonces, hay que respetar y cumplir las disposiciones legales de nuestra institución, ¿bien? Luego hablamos la creación y cambios estructurales, ¿no? Si la empresa donde estamos al día de hoy tiene por objetivo hacer cambios importantes, ¿no? Cambios claves importantes en los próximos meses o en los próximos años, seguramente también va a cambiar el manejo de la información, ¿no? Imagínense que somos una empresa dedicados a la agricultura, ¿no? A la agroexportación. Y nos dedicamos a cambiar de giro o de rubro. Entramos a la construcción. Por supuesto que la información va a cambiar casi en su totalidad, ¿no? Entonces, hay que ver la estrategia de la empresa que tengamos en los próximos años, porque de eso también va a cambiar la gestión documental, ¿no? Bueno, el otro punto, para recolectar la información, ustedes tienen que ver el marco organizacional, como les comenté, el organigrama, y también, ojo, los procesos y procedimientos. Nos referimos a la gestión de procesos, ¿no? Importante, así como en los organigramas tenemos una visión funcional, ¿no? Por áreas, hay que ver la otra visión transversal, que es la visión por procesos. Los procesos comerciales, procesos de producción, procesos administrativos, procesos de capacitación de personal, por ejemplo, ¿no? Hay que verlo porque en cada proceso se van a necesitar documentos, ¿no? Yo les recomiendo ahí que ustedes elaboren su manual de procesos y procedimientos. Bueno, el organigrama tiene que estar vigente, las funciones tienen que estar asignadas a los puestos, bien, muy importante, bien ordenado, tenemos que tener la asignación de puestos y funciones, ¿no? Y los mapas de procesos, ¿ya? ¿Qué más? Así que todos estos actos administrativos, ¿no? Lo tenemos que tener bien preparadito para empezar a ordenarnos. Así nomás no podemos lanzar a ordenar lo que tenemos, porque nos hemos dado cuenta que hay muchas empresas que ordenan lo que actualmente tienen y piensan que todos los documentos son importantes. Tienen por ahí boletines informativos, tienen proformas de hace 3 años, 4 años, 5 años, con clientes que ya no trabajan al día de hoy, entonces no es necesario. Es por eso que hay que adaptarnos al rol de nuestra institución, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, vamos a ver el caso de una institución como, por ejemplo, un gobierno regional, ¿ya? Vamos a hablar ahora del sector público, ¿no? El gobierno regional tiene 3 actividades grandes, que es la gerencia de desarrollo económico, la gerencia de desarrollo social y ambiental, ¿no? La gerencia de desarrollo económico busca, pues, promover las empresas, la empleabilidad, ¿no? La gerencia de desarrollo social, estamos hablando de lo que es salud, pobreza, lucha contra la desnutrición, por ejemplo. Y dentro de cada uno de ellos sí podemos tener documentos separados unos de otros, ¿no? Porque los documentos referentes al tema de salud no se pueden combinar con los documentos relacionados a licencias de funcionamiento de empresas, ¿no? Entonces, primero, basémonos en nuestro organigrama y van a ver ustedes mismos, se van a dar cuenta que del organigrama van a salir documentos, sobre todo adaptados al área, ¿bien? Muy bien, continuando con esto, tenemos que tener, ojo, el comité, ¿ya? El comité de archivo es realmente interesantísimo, ¿no? De hacerlo, porque hablamos de un grupo de personas especializadas que deben de gestionar justamente estos documentos, ¿no? Estos documentos de archivos como tal, ¿bien? Entonces, hay que saber que un comité de archivo, de todas maneras, tienen que estar los gerentes de las áreas principales, tiene que estar ahí el área de gestión documental o archivos, de todas maneras, tiene que estar ahí, de todas maneras, ¿no? Y más, entonces,
son personas que se van a reunir, lo más seguro, mensualmente, se van a reunir probablemente muy frecuentemente para ver si los documentos que estamos haciendo son los adecuados, ¿bien? Entonces, importantísimo realmente considerar un comité, se les da ciertas funciones, revisan y van viendo si ya tenemos, por ejemplo, nuestro plan de gestión documental, si vamos a digitalizar documentos, si el personal sabe capacitar, si el personal sabe gestionar documentos, todo eso se ve en un comité, ¿no? En un comité. Muy bien. Y el reglamento y funciones, ¿no? El reglamento y funciones es el documento en el cual el comité va a revisar, ¿no? Y va a tener que cumplir, ¿no? Así que todo esto es la parte inicial de la gestión documental. Muy bien, por ejemplo, en el comité interno de archivo, ¿quiénes participan, no? Claro que sí, hoy en día tenemos que considerar a la Oficina de Tecnologías y Comunicaciones, porque también en la digitalización de documentos tienen que participar. El área del Sistema Integrado de Gestión, bien. La Oficina de Control Interno, en el caso de las municipalidades o entidades públicas. Los funcionarios del nivel de directivo más alto, nos referimos a los gerentes de las áreas principales, ¿no? El responsable del archivo, ¿no? Del área legal también, que es la oficina jurídica, y también de planeación, ¿no? Por lo menos se piden que ellos estén en este comité, que se van a encargar de revisar los documentos, ver los criterios para clasificar documentos y tantas funciones más, ¿no? Muy bien, ahora, después de este punto de la organización previa, ya es el momento de hacer entrevistas con los productores de documentos. ¿Y quiénes son los productores de documentos? Realmente son todas las personas de la empresa, ¿cierto? Todas producimos documentos de alguna manera, ¿no? El área de ventas envía proformas, ¿no? Envía órdenes de pago. El área financiera hace las facturas, las cobranzas, ¿no? Todos emitimos documentos, pero nos vamos a centrar sobre todo en los principales productores. Ahora, una encuesta documental, ¿no? Una encuesta documental realmente es clave porque nos permite a nosotros clasificar y saber cuáles son los documentos que más realmente utilizan, ¿no? Entonces, se les puede preguntar cómo almacenan los documentos en su oficina. Ellos nos pueden decir, mira, ¿sabes qué? Lo tengo en carpeta física, lo tengo en archivadores o lo tengo en mi sistema digital, por ejemplo, ¿no? En la encuesta le puedo preguntar también al área, ¿no? Si clasifican sus documentos por temas o no, o lo tiene todo, pues, aglomerado. Te puede decir que sí o que no, ¿no? O cada qué tiempo los documentos físicos lo desechan. De repente lo guardan todo, o lo desechan muy continuamente. Entonces, esta encuesta, ¿no? Le podemos hacer la encuesta sobre cómo conservan los documentos, sobre si aplican las normativas, si han sido capacitados. Esa encuesta me va a ayudar, me va a ayudar a mí, particularmente, para ver cómo es el tratamiento de sus documentos, ¿no? Entonces, se aplica esta encuesta documental, ¿no? Y así. Muy bien. Ahora, el modelo básico de una encuesta documental, ¿no? Acá, esta es una plantilla que se lo vamos a dejar a ustedes. Lo tenemos en formato Word, por si acaso, y en Excel, ¿bien? Pero les comento que es así, ¿no? Esta encuesta se los pasamos a todos los trabajadores de la empresa, de la entidad. Tienen que llenarlo, ¿bien? Y sobre todo responder cómo utilizan sus documentos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nombre y apellido del entrevistado, su cargo, su dirección y teléfono, los datos de la empresa, ¿no? Ciudad, oficina, código. Y ahora sí tenemos las unidades documentales. Entonces, acá te pueden decir qué documentos produce el área. Acá puede estar memorandos, cartas, facturas, orden de servicio, cartas, solicitudes, certificados, por ejemplo, informes. Tiene que colocar un listado aquí, ¿no? Un listado escribe dentro de cada punto, ¿no? Muy bien. Pueden ser expedientes, resoluciones, pueden ser actas, los documentos que los tengamos. Después, hay que ver la serie documental, ¿no? Si esa persona sube sus documentos a una serie documental, como le dije ayer en el ejemplo,
del caso de un hospital o de una clínica, ¿no? Una clínica puede ser la serie, el tema de historias clínicas, ¿no? Las historias clínicas, ¿no? Este es el grupo, perfecto. ¿Cómo se llama la serie? Historias clínicas. ¿Qué código? Muy bien, lo tiene que llenar. La definición, ¿no? Y los caracteres. Y luego, ¿cómo ese documento lo trata, ¿no? Ese documento es textual, o sea, estamos hablando que es un documento que tiene valores alfanuméricos, o sea, tanto letras como números, o es un gráfico. También puede ser una imagen, ¿no? Por ejemplo, el plano del distrito, ¿no? Eso también puede ser, ¿no? O el plano de un proyecto, ¿no? Puede ser una imagen. O puede ser el documento sonoro, una grabación, ¿no? O audiovisual, en el cual nos referimos a un tema de un video. Ahora, este tipo de documento, ¿qué soporte necesitamos para que sea legible? ¿No? Puede ser electrónico, como puede ser un PDF, ¿no? O papel, como es un documento común y corriente, ¿no? Y el formato es simple expediente y muy importante la última columna, si ese documento es original o copia, ¿no? Porque recuerden que también recibimos copias de otras áreas y más. Muy bien. ¿Qué más tenemos que llenar en la encuesta? ¿No? La función específica, bien. La disposición legal, ¿no? Si realmente la norma, por ejemplo, la ley 29783 de seguridad y salud del trabajo, me exige que yo tenga mi política y mi plan. Ok, entonces coloco ahí el dispositivo legal. Luego el trámite, y muy importante, ya empezar a valorar el documento, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, les empezamos a ver clases de ejemplos de documentos por valores, ¿no? Entonces yo les dije, por ejemplo, ¿no? Un acta, estamos en una universidad pública, ¿no? Un acta o un acta de consejo es un valor administrativo, es un documento administrativo, ¿no? Pero si hablamos de un informe de epidemiología, si hablamos de un informe de epidemiología de una clínica, ese es un documento científico, ¿no? Un documento científico, ¿no? Si hablamos una demanda laboral de un trabajador, ese es un documento legal, ¿no? Tenemos que llenar cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a separar, en primer lugar, en el valor, lo importante de apoyo realmente, ¿no? Porque, claro, una demanda laboral, por supuesto, afecta, ¿no? Pero ¿es nuestro giro de negocio estar atendiendo demandas laborales? No es nuestro giro de negocio estar atendiendo demandas laborales, ¿no? Entonces, pero ya lo caracterizo de esa manera, ¿no? Pero para mí, yo soy una empresa de construcción. ¿Qué es un documento importante? Por supuesto, estamos hablando pues un expediente de obra o el propio proyecto de inversión, ¿no? Informes de avance de la obra, eso sí es un documento administrativo o técnico, ¿no? Entonces, los valores de los documentos, aquí tenemos que empezar a escribir con una X para realmente empezar a ordenar. Créanme que esto para ustedes va a ser una depuración realmente increíble, ¿no? Y más, ¿no? Muy bien, norma que establece el plazo de conservación y el origen del documento, ¿no? Muy bien, tenemos que llenar en la encuesta cuántas copias tenemos de ese documento, publicaciones si hay o no. Hablamos también de documentos que recogen base de datos de otros documentos. Nos referimos a documentos de referencia, por ejemplo, ¿no? Documentos de referencia. La ordenación de la serie y el ciclo vital del documento. Por ejemplo, este documento tiene que estar en nuestra empresa 5 años, ¿no? Ok, 5 años. Pasados los 5 años ya puede pasar al archivo central, ¿no? El caso que vimos ayer en las universidades públicas, ¿no? Las tesis de investigación de los estudiantes prácticamente no tiene fin, ¿no? Se tienen que conservar, ¿no? Los certificados, del mismo modo, no se conservan, ¿no? Tiene la misma validez, ¿no? Hablamos un acta de consejo universitario, 2 años, ¿no? Un expediente, un proyecto de inversión, 15 años, 10 años. Ese tiempo se tiene que colocar, ¿bien? Porque dependiendo, y no es por la cantidad de años, ¿no? No significa que porque mientras más años es más importante, no. Simplemente es para nuestra clasificación. Muy bien, la cantidad que se produce y la frecuencia, ¿no? Y ahí finalizamos. Esta es una encuesta de gestión documental.
Ustedes tienen que hacerla. Ustedes realmente háganla porque ayuda bastante. Créeme que ayuda bastante a una verdadera ordenación. Muy bien, aquí hay que tener en cuenta, queridos participantes, que en esta primera etapa, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a explicar por qué es importante la tabla de retención. Entonces, la tabla de retención documental, ¿no? Hay que ahora interpretar la información, ¿no? Y como toda encuesta, ¿no? Se tiene que analizar la información. Podemos decir, mira, ¿sabes qué? En el área de ventas, el 70% de los documentos está en el área de ventas. Ok, ya, muy bien. Ahora, hacemos un análisis más minucioso. Dentro del área de ventas, nos estamos dando cuenta que facturas es lo que más predomina. Perfecto, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Las facturas tienen que seguir siendo físicas o las podemos digitalizar? De repente ponemos un CRM y todo funciona, todo está automatizado. Entonces, analizamos e interpretamos la información. Entonces, tenemos que determinar a qué dependencia se les debe elaborar las tablas. No es que a todas por igual, a todas no se le tiene que aplicar las tablas, ¿no? Sino sobre todo a esos documentos donde hay mayor cantidad, ¿no? Realmente hay cuello de botella, vemos una gran volumen de producción de documentos, vemos mucha demanda, mucha consulta, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en el caso en la SUNAR, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, se han dado cuenta que todo lo que son las partidas registrales ya lo han digitalizado. Ya las personas, ya no es necesario que vayan a pedir la partida registral de manera física. Uno entra a su aplicativo, paga 12 soles y ya tienes tu partida registral, ¿no? Entonces, pensemos en nosotros cuáles son las funciones o los procesos más engorrosos que podemos automatizar, ¿no? Para realmente agilizar. Entonces, empezamos a analizar función por función, ¿no? Como le digo, el área de ventas, producción, recursos humanos, logística, el área comercial, finanzas, el área legal, ¿no? Empezamos a ver dónde hay mayor producción. Y luego establecemos las series y subseries que explicamos en las clases del día de ayer. Muy bien, ahora viene la valoración documental, ¿ya? Mucha atención aquí, queridos amigos, porque la valoración documental es una de las etapas tan importantes como la primera, que es la clasificación de los documentos, ¿no? Uno piensa que valoración simplemente es puntuar, pero aquí ya empezamos a separar lo importante de lo de apoyo, ¿no? Inclusive hay tablas de valoración documental que ustedes realmente deberían, ojo, identificar y saber hacer, ¿bien? Muy bien, ¿qué sucede con las tablas de valoración documental? Lo que hay que saber aquí es que estas tablas ayudan enteramente a una gestión, a analizar la totalidad de la producción, pero lo tenemos que tener separado por fondo, serie, subserie, sección y el documento. Sí o sí necesitamos hacer eso, ¿no? Entonces, acá empezamos a aplicar criterios, pero dependiendo del tipo de institución que tú seas. Ojo, no es que existan unos criterios únicos, estándar. Hay unos criterios generales para todos, ¿no? Por ejemplo, el documento es un documento principal o de apoyo. Ahí tenemos uno, ¿no? Otro puede ser el tiempo de uso, ¿no? Pero luego ya hay otros criterios más específicos. Entonces, para esto, en la valoración, ya, no se olviden que es el octavo proceso de gestión documental, ¿no? Vamos a utilizar las tablas de valoración documental. Bien, muy bien. Acá les vamos a pedir, por favor, que rápidamente visualicen este video, porque una tabla de valoración es bastante clave e importante para esta materia. Bien, mucha atención al siguiente video, porque sobre esto vamos a hacer unas preguntitas. Quiero que estén atentos. Es un video que dura aproximadamente 2 minutos nada más y se le va a explicar por qué es importante hacer tablas de valoración documental. Bien, mucha atención, por favor, al siguiente video. Muy bien, ahí se está compartiendo este video. Bien, mucha atención, por favor.
¿Tienes documentos acumulados? ¿No sabes cuáles conservar o cuáles eliminar? Hola de nuevo, soy Norma, ejecutiva de Transarchivos. Hoy vengo a contarte sobre algo clave para cualquier empresa que maneje sus documentos de manera física. Te presento las tablas de valoración documental. En Transarchivos ayudamos a empresas de todos los sectores a tener una gestión documental inteligente, legal y segura usando estas tablas de valoración. Las tablas de valoración documental son herramientas que nos dicen cuánto tiempo debemos conservar un documento y qué hacer con él después. Transarchivos las usa para justificar el valor y disposición final de un documento. Nos indican por qué razón debemos conservar la información o, en su defecto, si ya podemos eliminarlo. Estas tablas nos sirven para evitar acumulaciones innecesarias, cumplir con la ley y saber con claridad qué documentos tienen valor legal, contable o histórico. Transarchivos sabe que si trabajas con muchos documentos físicos, eres contador, abogado, administrador o archivista, en definitiva, necesitas saber cómo aplicar una tabla de valoración. Transarchivos analiza tus documentos. Después son clasificados según las normativas vigentes y allí se aplica la tabla de valoración ideal para la actividad económica de tu empresa. Así nos aseguramos que tu documentación cumpla con la ley, puedas reducir costos y ganar espacio en tus instalaciones. Con el acompañamiento de Transarchivos, tendrás un diagnóstico y aprenderás cómo ejecutarlas. No importa si tu empresa es una clínica, un estudio jurídico, una constructora o una universidad. Todas las empresas necesitan una tabla ajustada a su realidad. Los documentos físicos no solo ocupan espacio, también representan riesgos si no se gestionan bien. Las tablas de valoración Transarchivos te protegen legalmente, organizan tu archivo y te permiten acceder a la información justo cuando la necesitas. En Transarchivos llevamos años ayudando a empresas a gestionar sus archivos con eficiencia. ¿Necesitas ayuda para aplicar las tablas de valoración documental? Muy bien, queridos participantes. Entonces, vamos a hacer un breve cuestionario, una breve encuesta inmediatamente para que conozcan la importancia de las tablas de valoración documental. Bien, muy bien, se les pide por favor ingresar a este enlace y con el código, tenemos aquí el código 1329-180, bien, 1329-180. Por favor, ingresemos porque vamos a corroborar los conocimientos sobre este video que acabamos de ver, bien. Muy bien, por favor, ingresemos inmediatamente a slido.com y luego vamos a entrar a, coloquen el código 1329-180, bien, 1329-180. Entre a slido.com, bien, e ingresemos, por favor, a resolver este pequeño cuestionario, bien. Muy bien, esto, recuerden que es sobre el tema de las tablas de valoración documental, unas tablas tan claves, tan importantes en esta materia, que nos permiten realmente atender y sobre todo a separar criterios documentales, ¿ya? Muy bien, coloquen ahí, por favor, su nombre. Muy bien, coloquen su nombre para realmente entrar a explicar en qué consisten estas tablas de valoración. Muy bien, muy bien. A ver, tenemos ahí varias personas. Entremos, por favor, entremos. Muy bien, listo. Entonces, mucha atención. Vamos a hacer las siguientes, las tres preguntitas, ¿ya? Las tres preguntitas, ¿bien? Mucha atención, que solamente tenemos 15 segundos por cada pregunta y no solamente tiene puntos el que contesta bien, sino el que contesta rápido, ¿ya? Así que contestemos, por favor, las siguientes preguntas. Muy bien, la primera pregunta que tenemos, ¿ya? La primera pregunta que tenemos, ¿ya? Mucha atención, miren sus celulares o laptops, no sé, pero entren a responder la siguiente pregunta. ¿Qué es una tabla de valoración documental? Es un listado de documentos que pueden ser digitalizados, un listado de series o asuntos con tiempo de permanencia y disposición final, un manual para describir archivos históricos, ¿bien? O un inventario para expedientes judiciales. ¿Qué dicen ustedes? A ver, quedan 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos a ver la respuesta correcta.
La respuesta correcta, muy bien, es la B. Claro que sí. Un listado de series o asuntos con tiempo de permanencia y disposición. Es eso, realmente va a ser el criterio, el tiempo que vamos a guardar ese documento. Bien, muy bien. Segunda pregunta de tres. La segunda pregunta de tres que tenemos. Bien. ¿Cuál es uno de los principales propósitos de la valoración documental? ¿Será reducir el espacio de los servidores digitales? ¿Mm? ¿Será seleccionar documentos con valor administrativo histórico? ¿Será marcar documentos como confidenciales o enseñar normas ISO? ¿Qué será? A ver, quedan 3, 2, 1. A ver, muy bien las personas que nos están respondiendo. Por supuesto, la respuesta correcta es la B también. Seleccionar documentos con valor administrativo o histórico, ¿no? Los documentos administrativos son los más frecuentes, los más usados, y los documentos históricos, los de menor consulta, ¿bien? Y la tercera y última pregunta. ¿Cuál es la tercera y última pregunta que tenemos sobre esto? ¿A qué tipo de documentos se aplica normalmente las tablas de valoración? Se aplicará a los documentos activos que se usan diariamente, documentos audiovisuales exclusivamente, fondos documentales acumulados o documentos inactivos, o solo expedientes legales. ¿Qué dicen ustedes? A ver, quedan 3, 2, 1. Acá les he agarrado, ¿ah? Acá les he agarrado. La letra C es la respuesta correcta. Bien, perfecto. Entonces, estamos aprendiendo la importancia de las tablas de valoración. No solamente es para todos los documentos que se utilizan de manera diaria. Hemos dicho tanto los activos como los inactivos, ¿no? Es para los administrativos y para los documentos también históricos. Bien, muy bien. Entonces, con esto, es el momento ahora de comentar los documentos que tenemos que tener en nuestra institución, ¿ya? A ustedes se les está dejando realmente todo para que lo apliquen ya en la organización, ¿bien? Y aquí vamos a comentar que uno de los puntos claves de la gestión documental son los instrumentos archivísticos, ¿bien? Instrumentos archivísticos, ¿ya? Hay que saber que estos instrumentos archivísticos tenemos que revisarlo con el comité, tenemos que aprobarlo, ¿bien? Tenemos que capacitar a las personas para que lo utilicen. Porque si yo le digo a una persona, a ver, hazme una tabla de control de acceso, no tiene ni idea, ¿no? O hazme una tabla hazme un inventario documental. No va a saber ni cómo van a empezar a guardar esos documentos. Entonces, tenemos que explicar estos tipos de documentos, ¿ya? Esta es una imagen que les recomiendo por favor que se la guarden, porque acá estamos hablando de todos los documentos, ¿no? Vale la redundancia, que ustedes tienen que hacer previamente para ordenar nuestra documentación. Entonces, en primer lugar, hablamos de un plan institucional de archivos. Ojo, ¿ah? Un plan institucional de archivos. Este es uno de los documentos realmente tan importantes, muy conocido, le llaman PINAR. Bien, PINAR por sus siglas, ¿no? Plan institucional de archivos, ¿ya? Es uno de los documentos tan importantes que es como si fuera un plan estratégico, ¿no? Acá quiero comentarles, por ejemplo, que en Colombia, ¿no? Tenemos en Colombia, saben aplicar muy bien este plan, ¿ya? Y yo les recomiendo que lo hagan, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Plan Internacional de Archivos, conocido como el PINAR, como les he mencionado, ¿no? Tiene esta estructura, ¿no? Tiene esta estructura, ¿no? Tiene la misión y la visión de esa empresa, ¿ya? Los objetivos que tenemos que cumplir, el mapa de procesos, y acá yo le agregaría el organigrama, ¿bien? Y luego se analiza actualmente cómo están nuestros documentos. Si tenemos escáneres o no tenemos escáneres, si el personal está capacitado o no lo está, si tenemos un almacén para guardar documentos, si tenemos un sistema digital. Todo esto está en el análisis de la situación actual, ¿no? Entonces, antes de hacer una mejora, nos diagnosticamos, bien, y luego empezamos a priorizar. Bueno, a ver, ahorita mismo no es necesario la compra de un almacén, pero de repente empezamos a capacitar al personal. Perfecto, esa es una priorización.
Entonces, sobre ese diagnóstico sale justamente este plan de archivos con objetivos y con proyectos. Tenemos que tener proyectos concretos. Ok, vamos a hacer la implementación del escaneo digital de documentos. Ok, ese es un proyecto en especial. Otro proyecto, la ampliación o la compra de un almacén cercano a la empresa. Ok, otro ejemplo, ¿no? Actualizar las tablas de retención, por ejemplo, como estamos viendo aquí, ¿no? Se hace un mapa de ruta y seguimiento y control con indicadores. Acá falta agregar el presupuesto, ¿no? Entonces, muy bien, entonces viene ahí el diagnóstico, ¿ya? Tenemos el contexto de la empresa, ¿no? La misión, ¿no? La misión que pretende llegar, que pretende lograr hacer con la visión, ¿no? Y salen los objetivos, ¿no? Acá tenemos pues unos 7 objetivos, tenemos, sí, bueno, 5 objetivos. El mapa de procesos importantes para saber cómo funciona la institución, ¿bien? Y luego tenemos ahora sí el análisis de la situación actual, ¿no? Si tienen un mapa de riesgo, si tienen indicadores, el plan, entonces se van dando cuenta, ¿no? Y por ejemplo te dicen, el 15% de los archivos se encuentran desorganizados. Bueno, a mi parecer todavía está muy bien, ¿ah? Que es un ratio bastante bajo, ¿ah? Para ser una institución, ¿no? O, por ejemplo, los programas, ¿no? De gestión documental están desactualizados. Entonces, empezamos a analizar, empezamos a diagnosticar puntos de mejora, ¿no? Para luego ya establecer los proyectos. Entonces, inmediatamente, después de ese diagnóstico, empezamos a priorizar. Mira, ¿sabes qué? Para marzo de este año hacemos la tabla, luego la tabla de retención, los procedimientos y formatos, el plan de transferencias, metadatos, la visión y los objetivos, ¿no? Los objetivos, ¿no? Y finalmente tenemos los proyectos, ¿no? Por ejemplo, elaborar las tablas de control de acceso. Perfecto, ese es uno de los puntos que vamos a tener que hacer. Esto se llama el plan de archivos, plan institucional de archivos, ¿ya? Esto ténganlo muy en cuenta porque es uno de los primeros puntos a considerar en nuestra gestión de archivo. Luego tenemos los programas de gestión documental, que vienen siendo prácticamente los objetivos, ¿no? Son los objetivos ya más detallados, ¿no? Tenemos el modelo de gestión documental, importantísimo también. Y luego ya en el punto número 2, como vemos aquí, la producción, ¿no? Que son las tablas, la organización, bien, que son los cuadros de clasificación documental, el banco, ¿no? De series, hacer los fondos, series, secciones, transferencias, bien, disposición, ¿no? Y el último, la valoración, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta muy bien esta imagen, que son los instrumentos archivísticos. Muy bien, vamos a centrarnos en el tema de la valoración. Vimos que la valoración se trata de separar lo administrativo de lo de apoyo, ¿no? Lo que se refiere al tema histórico, al tema, el tema antiguo, ¿no? Como tal, ¿no? Hay que saber aquí, queridos participantes, que en la materia de valoración, vamos a ver esto para finalmente saber si el documento lo vamos a eliminar o conservar. Bien, no es todo es necesario que se elimine, también se puede conservar, ¿no? Recordemos que hoy en día con la digitalización se pueden todavía conservar muchos documentos, ¿no? Pero también en la última clase recuerden que vamos a ver el tema de los archivos digitales. Bueno, entonces, en las series documentales tenemos que separar esto, ¿no? Una serie documental tiene un tipo de expediente, tiene un proceso asignado y el productor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos la serie de los historias laborales, ¿no? O el legajo de personal. Muy bien, ese es el nombre, tipo de expediente. El proceso, gestión de recursos humanos. Y el productor, el área de recursos humanos, ¿no? Ahí le llamamos la serie, ¿no? Así que una serie sí o sí tiene que tener un productor. Ya sí o sí tiene que tener un productor, que es el nombre del área, ¿no? Bueno, los valores. Interesantísimo conocer, separar, porque no solamente tenemos dos tipos de valores, primarios y secundarios, sino los hemos desglosado hasta más, ¿no? Valores legales, administrativos, tenemos valores técnicos, tenemos valores contables, fiscales inclusive, ¿no? Entonces, hay que saber que
sobre todo esta materia de lo que es el tema documental, ¿no? Clave importante es, por ejemplo, los valores técnicos, ¿no? Y los valores técnicos se puede ver en el caso, pues, de una empresa constructora, en el caso de una empresa automotriz, una empresa de transporte, ¿no? Por ejemplo, si vemos el caso de una empresa de transporte, ¿no? Una empresa de transporte, imaginemos Cruz del Sur, ¿no? Si desean, vemos una empresa como, pues, como Cruz del Sur, ¿no? Hay que saber que Cruz del Sur es una empresa de las más reconocidas que hay en este país, ¿no? Una de las empresas más reconocidas que hay en este país. Han podido ordenarse, ¿no? Han podido ordenarse, no, no es fácil realmente, pero Cruz del Sur, siendo esta empresa tan clave en el transporte de personas y carga también, ¿no? Documentos administrativos, tiene, por ejemplo, los programas de rutas y salidas, ¿no? Ellos, por supuesto, a diario saben qué buses van a salir y qué rutas, ¿no? De dónde a dónde, ¿no? Pueden sacar un reporte de puntualidad y llegadas, ¿no? Un reporte de puntualidad y llegadas. Eso también es un documento administrativo, ¿no? Eso es un documento administrativo para ver el control, ¿no? Del servicio, ¿no? O también la asignación de los conductores, ¿no? Planifican los conductores, ¿no? Justamente en base a las rutas. Ese también es otro documento administrativo, ¿no? Ahora, ¿qué documentos contables tendrá Cruz del Sur, ¿no? Facturas de venta de todas maneras, ¿no? Lo que son pasajes de personas, ¿no? Y carga, ¿no? Lo que es carga de, ¿no? Paquetes, ¿no? Facturas de eso, ¿no? Boletas electrónicas que también nos piden, o recibo por honorarios, ¿no? Miren que yo no sé si Cruz del Sur trabaja con recibo por honorarios con sus choferes, me imagino que deben estar en planilla todos, pero hay recibo de honorarios también para proveedores, ¿no? Muy bien. Y si hablamos de documentos fiscales, ¿no? Miren, hay que saber que, bueno, documentos fiscales tiene todo tipo de empresas, ¿no? Pero sabemos que la SUNAT llega, pues, a fiscalizar. Entonces, las declaraciones mensuales, ¿no? De IGB, impuesto a la renta, ese es un documento fiscal, ¿no? Las detracciones que se tienen que presentar y los libros electrónicos, ¿no? Y documentos legales. ¿Qué documentos legales tendrá Cruz del Sur? Bueno, definitivamente los contratos, ¿no? Los contratos con los conductores, con los choferes, personal administrativo, es un documento legal, ¿no? Las licencias de funcionamiento también, ¿no? Lo que son el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Eso tenemos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué serían los documentos técnicos o los valores técnicos? Ahí hablamos propiamente con la flota de Cruz del Sur, ¿no? Nos referimos, pues, a la ficha técnica de los buses, ¿no? Si se han hecho mantenimiento preventivo, ¿no? Ok, este bus ya tiene ya 2 años, ya en agosto se le tiene que hacer un mantenimiento mecánico, ¿no? Del bus. Ok, ahí es un documento técnico, ¿no? O los certificados de revisión técnica, ¿no? Todo eso se refiere, pues, a los documentos, ojo, perdón, documentos técnicos, ¿no? Bueno, ahora, si vemos el caso de los documentos de valores secundarios, ¿no? Miren, sucede que una empresa como Cruz del Sur, por supuesto que su acta de creación, ¿no? Su acta de creación, o sea, estamos hablando su acta de constitución de la empresa, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de un documento cultural, histórico, ¿no? E inclusive hasta hablando de documentos científicos, ¿no? Podemos decir que en el caso de Cruz del Sur como tal, hay documentos, por supuesto que ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, imagínense una foto, ¿no? Del primer bus que salió de Cruz del Sur, ¿no? Ese es un documento histórico, ¿no? No es necesario desecharlo, queda para el recuerdo, pero realmente es para un bonito recuerdo, ¿no? El acta de fundación de Cruz del Sur, ¿no? En los años 60, me parece que fue. Ese es un documento histórico, ¿no? Y la publicidad impresa, ¿no? O los homenajes que se hayan hecho de aniversario, documento histórico, ¿no? Pero un documento cultural, pueden ser afiches, ¿no? Los videos institucionales de las mismas, ¿no? La reseña de los pasajeros, ¿no? Y más, ahí hablamos del tipo de documentos culturales, ¿no? Entonces, ¿por qué conservar estos valores, no? Uno dice, pero no se utiliza, ¿no? Hay que eliminarlo. No, tampoco es así, ¿no? Ayuda a la identidad empresarial,
¿no? A la memoria, ¿no? A la trayectoria de Cruz del Sur. Mira, hemos sido la primera ruta de buses que hemos transportado de Lima a Cusco, por ejemplo, ¿no? Ok, lo tengo acá una fotografía, ¿no? Ok, ya te da cierta garantía, cierta trayectoria, ¿no? Entonces, eso sirve pues para una valoración importantísima, ¿no? Muy bien, así se puede hacer de todo, cualquier ejemplo de valores documentales, ¿no? Depende mucho del rol de la institución, ¿no? Yo les puse de Cruz del Sur, puede ser de la empresa Gloria, puede ser del restaurante de tu casa, ¿no? O sea, no hay problema, se puede separar todos los tipos de documentos, ¿bien? Bueno, entonces, los documentos administrativos y legales tienen que ver con la función. El fiscal es para un tema tributario, ¿no? Y el contable y técnico tiene que ver con el desarrollo misional, ¿no? Tiene que ver con el rol exactamente de la institución. Como le dije, Cruz del Sur, su rol es transportar pasajeros. Así que los documentos que tienen que ver con el transporte exactamente de pasajeros, hablamos de documentos técnicos, ¿bien? Por el otro lado, tenemos los documentos históricos. Uno confunde un poco el histórico con el cultural, ¿no? Pero es muy diferente, ¿no? Porque el histórico reconstruye la memoria de una comunidad, por ejemplo, ¿no? O de los trabajadores de la empresa. Tenemos el patrimonial, ¿no? Que puede ser una herencia, un costo económico de producción. Y ojo también al científico, ¿no? Este caso, por ejemplo, los documentos científicos se ven mucho en universidades, ¿no? Universidades que producen investigaciones, las tesis, ¿no? Son documentos científicos, ¿no? O empresas que se encargan a la investigación y desarrollo, ¿no? Al I+D. También hablamos de documentos científicos, ¿no? Documentos culturales y más. Muy bien, entonces, 8 criterios para la valoración, ¿ya? Centrémonos en los documentos misionales. ¿Por qué hablamos misionales? Porque tienen que ver con el rol principal de la institución, ¿ya? Ahí los documentos de apoyo como facturas, ¿no? No va tanto con el rol de la entidad. Centrémonos en esos documentos. Cumplamos las normas internacionales y nacionales. Claro que sí. Vamos de las normas internacionales inclusive, ¿no? La Organización Mundial del Trabajo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que te piden sobre el tema de la vacunación, por ejemplo, ¿no? Tenemos a estas asociaciones de exportaciones, ¿no? Y las empresas que exportan, sobre todo, cumplen más normas internacionales, ¿no? Lo que son aduanas y más. Y las normas nacionales, ¿bien? Ya sean las leyes, las ordenanzas, resoluciones, decretos, se tiene que cumplir. Luego, frecuencia de consulta, ¿no? Por supuesto que donde hay más frecuencia de consulta, hay más producción, ¿no? Es así. Las historias clínicas en los hospitales, ¿no? Las denuncias en las comisarías, proformas de venta de cualquier empresa, consulta, ¿no? Y luego tenemos el riesgo. Este criterio no lo hemos hablado, ¿no? Cuando hablamos de riesgo, nos referimos a qué pasaría si ese documento se pierde, ¿no? Sería lamentable, ¿no? Sería lamentable que un documento como el acta de constitución de la empresa se perdiese, ¿no? O un contrato importantísimo, millonario, tal vez se perdiese, ahí hay un riesgo, ¿no? Entonces, justamente, los documentos más riesgosos son los que tenemos que conservar. Bueno, en la valoración, hablamos también de la evolución tecnológica. Felizmente ya la transformación digital, ¿no? La IA, la Big Data, Data Mining, sobre todo nos permite gestionar documentos a gran escala, ¿no? Con las copias de seguridad, con la seguridad de la información, ¿no? La seguridad de la información, ¿no? Eso lo vamos a ver en la última clase, por si acaso, todo lo que son documentos digitales, ¿ya? Bueno, acontecimientos políticos y sociales, ¿no? Nuestra empresa u organización no trabaja sola, ¿no? Puede haber normas que nos afecten positiva o negativamente, ¿no? Entonces, salvaguardar la información es clave, ¿no? Mire, por ejemplo, yo les comento que aquí en nuestro país tenemos un centro de investigación de la papa, ¿ya? Escúcheme, ¿ah? Centro de Investigación de la Papa.
estoy hablando del tubérculo, ¿no? De la papa, ¿no? Está en La Molina, por la Universidad Agraria, un poco más allá está, ¿no? Y una vez yo visité, ¿no? Hice un trabajo de consultoría y no me imaginé la importancia de esta institución, porque me comentaron que el ADN, ¿no? La papa tiene un ADN que está guardada en este centro en el caso de un desastre natural, ¿no? Un desastre natural o un desastre mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque si tiene un desastre natural, ¿no? Si se guarda el ADN, servirá para producirla nuevamente y, por ejemplo, dar de alimentar a la población, luchar contra la pobreza y más, ¿no? Entonces, ¿cómo esta institución tiene este rol tan importante de salvaguardar el ADN, ¿no? La genética de la papa, ¿no? Por futuros acontecimientos que uno no sabe lo que podría pasar, ¿no? Entonces, esta institución, les aseguro que este ADN está registrado bajo 7 llaves, ¿no? Bajo 7 llaves, ¿no? O la muy conocida fórmula también de Coca-Cola, ¿no? Que eso está, no se sabe ni cómo se hace, ¿no? Bueno, entonces, ese es el punto de valoración relacionado al tema de acontecimientos políticos y sociales. Otra cosa sucede con el tema de la defensa nacional o la seguridad nacional, ¿no? Por ejemplo, sería lamentable y hasta como se dice, traición a la patria, ¿no? Que una persona exponga nuestra estrategia de defensa, ¿no? Cómo el Perú se defiende sobre posibles guerras, ¿no? Que esa estrategia salga a la luz sería una traición, ¿no? Entonces, eso también les aseguro que está ahí muy bien metido en el Ministerio de Defensa, la estrategia de defensa justamente de nuestro país, ¿no? Muy bien, el séptimo criterio es sobre el nivel jerárquico, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que las áreas de apoyo van a elaborar justamente estos documentos administrativos, pero las áreas de línea son las que se van a encargar de la principal producción, como las gerencias de ventas, gerencias de producción, operaciones, logística, ¿no? Están ahí, ¿no? Y luego el volumen de la serie. Hay una relación que a documentos con mayor volumen, ¿no? Mayor se debería valorar, ¿no? Justamente por su protección. Pero todo eso tiene que ver con esta materia, ¿bien? Entonces, yo les voy a dar aquí unas siglas, ¿no? Que justamente como el tema de valoración tiene que ver con el tema de priorizar, yo le he llamado ACORTA, ¿ya? Es un acrónimo, ¿no? Donde la A se refiere al análisis del marco normativo, lo que les dije, ¿no? El marco legal internacional, nacional, bien, esa es la A, ¿no? O sea, ¿qué documentos mi empresa tiene que tener sí o sí, ¿no? Luego está la C, ¿no? ¿Qué tanto es la consulta, la frecuencia de la consulta de esos documentos, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta si los mismos trabajadores consultan mucho o clientes o ciudadanos, en el caso de las entidades públicas, está analizar la consulta, ¿no? Después de la C viene la O, ¿ya? La O se refiere a la organización. Les comenté que se tienen que establecer el fondo, las secciones, las series y el ítem documental, ¿no? Esa es la O, ¿bien? Luego, la R, hablamos del riesgo, ¿no? El riesgo es qué pasaría si ese documento fuese alterado, fuese perdido y más, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, ¿no? Tengo un boletín informativo, ¿no? Sin desmerecer, pero si se pierde no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa si se perdiese, pues, los estados financieros de la empresa? Uy, ok, ahí yo ya me estoy dando cuenta que la tengo que valorar. La T, hablamos de la tecnología, ¿ya? Que los documentos se valoran y se pueden digitalizar, se pueden transformar, ¿no? A estos ámbitos digitales y más, ¿no? Y la A, considerar los acontecimientos políticos y sociales que nos podrían afectar a nuestra gestión documental, ¿bien? Muy bien, entonces acá tenemos un acrónimo de 7 letras que se llama ACORTA. Quiero que me escriban en el chat de Google Meet
¿Cuál de las letras, bien, escriban la letra nada más, ¿ya? La A, la C, la R, la T. ¿Cuál de las letras creen que faltan más en nuestra gestión documental, en las empresas peruanas? A ver, falta la O, falta la C, falta la consulta, la tecnología, falta analizar el marco normativo. ¿Cuál de estas 6 letras faltan en nuestra gestión documental de las empresas peruanas? Bien, por favor, escriban ahí la letra, así como está escribiendo Christopher y Elvis. Bien, escriban por favor la letra, porque esto nos ayuda también pues a analizar cómo está la situación de la gestión documental en nuestro país, ¿no? Muy bien, damos algunas respuestas. Veo la letra T, que es la parte tecnológica. La O, organización, ok. Muy bien, las últimas, sobre todo, ¿no? La R de riesgos y la T. La T, o sea, la parte tecnológica es lo que falta, justamente. Muy bien. Acá yo les quiero comentar algunas estadísticas que el Archivo General de la Nación, Perú, ya ha establecido. Mira, han comentado que en avances de la digitalización, el Perú está digitalizado en un 32% de las empresas, desde el año 2017 al 2024, ¿ya? Y la pandemia fue un impulso justamente para la digitalización. Se puede decir que uno de los factores positivos de la pandemia fue la digitalización en las empresas. Bien, bueno, solamente el 50% del personal de las entidades públicas sabe lo que es el sistema de gestión documental, por si acaso, ¿ya? O sea, piensan que un sistema exactamente es algo tecnológico, pero no, no es así, por si acaso, ¿no? Luego hay nuevas técnicas, ¿no? Últimamente se ha sacado normativas sobre inteligencia artificial y más. Entonces, quiero comentarles que si hablamos del tema tecnológico, el tema está tanto en 3 cosas, ¿no? En infraestructura, que para las empresas y entidades públicas todavía es caro tener un sistema informático y servidores, ¿no? Sobre gestión de documentos. Uno, ese es uno, la infraestructura. 2, la capacitación. No todas las personas saben utilizar un sistema de gestión documental, ¿bien? Y les toma un trabajo estar subiendo documentos, escaneando y más, ¿no? Y tercero, falta de mayor equipamiento, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ojo, 3 grandes frentes que tenemos que trabajar. Muy bien, la última etapa, una de las últimas etapas es la tabla de retención documental, queridos participantes, ¿bien? Miren, vamos a comentar que en este punto, la tabla de retención documental tiene esta estructura que ustedes tienen que seguir, ¿bien? Arriba colocamos el nombre de la empresa y el nombre de la oficina, ¿ya? Hay que saber que en la tabla, que es el del medio, a la izquierda está el nombre de la oficina. Por ejemplo, Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Para hacerla fácil. Muy bien, la serie, contratos laborales, y subserie, contratos laborales vigentes. Muy bien, acá vamos llenando, ¿no? El formato, ¿esos documentos están digitalizados o están en formato físico? Podemos colocarlo físico, ¿no? Y ¿dónde deben estar? ¿En archivo de gestión o archivo central? ¿No? Como se dice, los contratos 5 años deberían estar en archivo de gestión, si no, ya lo pasamos al archivo central. Y luego, ¿qué hacemos finalmente con esos documentos? Los conservamos totalmente, lo eliminamos, lo seleccionamos. ¿Qué hacemos finalmente con ese documento? Bien. ¿Qué sucede ahora? Hay que saber que tenemos que colocar, bien, y haciendo un breve recuento, colocamos el nombre de la razón social, bien. Esta tablita las tenemos en Excel, en un momento se las voy a pasar para que ustedes también la tengan al alcance de sus manos, bien. Luego, el nombre de la dependencia. Por ejemplo, aquí, el área legal, ¿no? O también conocida como la
dirección jurídica, ¿no? Oficina delegada, dirección jurídica, ¿bien? Muy bien. Luego hay que saber que es el momento de empezar a llenar, ¿no? Por ejemplo, en la dirección jurídica, en la dirección jurídica está, pues, los contratos, ¿no? Y dentro de los contratos, podemos contratos de prestación de servicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que llenarlo, ¿no? Contratos de prestación de servicios, ¿no? Por ejemplo, ahí escribimos, ¿no? No se olviden colocar los códigos, ¿ya? Luego, ¿qué hay en los contratos de prestación de servicios? No es que sea un solo documento, ¿no? Sino hablamos de varios documentos, ¿no? Es como el legajo de personal. El legajo de personal está, pues, el currículum, su DNI, su declaración jurada, ¿no? Tiene varios, ¿no? Entonces, en el contrato está hoja de vida, DNI, certificados laborales, certificados de estudio, ¿no? Política de cumplimiento, acta de liquidación de contrato, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos 7 tipos de documentos, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué sucede en la gestión documental, ¿no? Hay que saber que en este punto clave, ¿no? De esta materia, es el momento de, el nombre del tipo documental se pone en mayúscula y plural, por si acaso, ¿ya? Mayúscula, plural y en negrita, ¿no? La muy conocida negrita, ¿no? Que es bold o negrita, ¿no? Entonces tenemos aquí contratos. Tiene que ser plural de todas maneras, ¿bien? Luego tenemos el siguiente nivel, que tiene que ser en plural y puede ser en minúscula. Bueno, en este caso lo hemos colocado en mayúscula, pero puede ser en minúscula tranquilamente. Pero acá va sin negrita, por si acaso, ¿bien? Y la que sí va sin negrita y en minúscula, bueno, claro, salvo la primera letra en mayúscula, son los tipos documentales o el ítem documental, ¿bien? Entonces, esto es lo que hay que realmente considerar. Ustedes tienen que hacerlo de esta manera, ¿bien? Ustedes tienen que hacerlo de esta manera. Si no, va a ser un desorden para ustedes, ¿bien? Muy bien, ahora el formato, ¿no? Hablamos desde el papel, ¿no? El papel como tal, ¿no? El papel como tal, pero también tenemos, ojo, el formato electrónico, desde el Excel, ¿no? Hablamos el PowerPoint, PDF y más. Muy bien, y la diligencia, el tiempo que debe permanecer en el archivo de gestión. Acá se coloca el número sabiendo que es en años. Por ejemplo, los contratos deben estar 2 años, ¿no? Muy bien, pero el archivo central ya 8 años en promedio, ¿no? ¿Y qué hacemos finalmente con el documento, con el contrato en este caso? Por ejemplo, lo pasamos a la eliminación, ¿no? Muy bien, ahora hay que saber que en estas tablas de retención, ¿no? Lo que se tiene que manejar es ver el procedimiento, ¿no? Una vez, por ejemplo, liquidado el contrato, se conserva 2 en el archivo de gestión para posibles consultas y conservar 8 años en el archivo central. Entonces, el contrato en promedio estará pues unos 10 años, ¿no? Bueno, a partir de esto, ya vamos ahora sí estrategias de qué hacer finalmente con los documentos. Entonces, es el momento de establecer quién debe firmar esta tabla, ¿no? Sí o sí tiene que estar la persona con mayor nivel jerárquico de la oficina. Por ejemplo, la dirección jurídica, bueno, el director jurídico tiene que firmar de todas maneras, ¿no? El director de gestión documental, o sea, el encargado de la oficina documental, también tiene que firmar, y ciudad y fecha. Bien, y ciudad y fecha. Bien, esta tabla de retención documental, ¿no? Ustedes la tienen que tener y realmente considerar. Bien, muy bien. A ver, respecto a esto, bien, acá tenemos el ejemplo en la imagen. Bien, quiero saber si tienen alguna consulta. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta sobre lo que estamos viendo sobre la tabla, por favor? ¿Ya? Yo quiero atender las consultas de ustedes, ¿bien? Porque este es uno de los documentos más importantes que lo vamos a ver día a día. Muy bien, ¿tienen alguna consulta sobre la tabla, bien, de retención documental, queridos participantes? A ver, por favor, estoy aquí para tener consultas sobre lo que estamos viendo ahora mismo, ¿bien?
sobre lo que estamos viendo, ojo, ahora mismo, bien. Muy bien, por favor, me van comentando si tenemos alguna consulta. Yo con todo gusto los espero. Con todo gusto los espero, bien. Licenciado Aarón, hay consultas en el chat, le leo. Ah, ok, ok, Christopher perdón. nos dice, ¿cómo podemos saber el tiempo que debemos conservar los documentos acerca de Ok, conservación? ok, muy bien, muy bien. Como comenté, el tiempo lo podemos establecer nosotros de manera interna, bien, pero también hay un marco legal que tenemos que cumplir. Por ejemplo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo te dice que los accidentes laborales tienen que estar 10 años conservados, ¿ya? Todo lo que son el informe de accidentes laborales, 10 años. Lo mismo con las enfermedades ocupacionales, ¿no? 10 años, ¿no? Ya les comenté el tema de los contratos, en aproximadamente 10 años. Entonces, si hablamos del tiempo de conservación, ¿no? La SUNAT, por ejemplo, exige conservar los comprobantes de pago por 10 años, ¿no? Por 10 años, ¿bien? Y los contratos, denuncias y más, por prescripción legal, también se recomiendan 5 o 10 años, ¿no? Y más, ¿no? Ahí tenemos una respuesta que le puedo decir a usted, señor Christopher Torres, ¿bien? A ver, la norma no especifica exactamente cuántos años se conserva el documento. Es una pregunta. No, sí, hay normas que sí te especifican cuántos años se tiene que conservar el documento, por si acaso, ¿ya? Hay normas que te dicen la cantidad exacta en años, ¿bien? La cantidad exacta en años de documentos, ¿bien? Si ustedes desean realmente pensar en eso, por ejemplo, en un hospital, una clínica, ¿no? Hay que saber que el Ministerio de Salud tienen una resolución, por ejemplo, sobre el tema de historias clínicas, me parece que es 5 años, me parece. Las historias clínicas de los hospitales tienen que estar guardadas 5 años. Es una norma, ya no la tengo ahorita en la mano, pero sí es una norma, ¿bien? Otra consulta que nos dice Irina, la codificación de serie y subserie, ¿qué criterio en este caso se tomó? Ah, ya, muy bien. Esto es lo que vamos a entrar ahora mismo en el video que vamos a explicar sobre la codificación ya de series y subseries, porque acá, por ejemplo, vemos 120, ¿no? ¿Por qué tienen que ser 3 dígitos, ¿no? Y no dos. Eso ahora mismo se lo vamos a responder en el video, ¿bien? Y dice Alexander Córdoba, si no hay un encargado en un archivo de gestión, ¿quién podría firmar? El jefe del área. Bien, el jefe del área sí o sí tiene que firmar. ¿Ya? Carmela, en el caso de oficinas, los oficios, memorandos, informes, ¿cuántos de ellos pasa para su eliminación? Ya, esos son de menor tiempo. ¿Ah? Entre 1 a 2 años, Carmen, puedes guardar una carta, un oficio, ¿no? Una carta, un oficio entre 1 a 2 años como máximo. Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a adjuntar, bueno, perdón, tengo un documento que voy a enviar a los amigos de Edusan, ¿bien? Porque tengo la tabla de retención, ¿ya? Ustedes tienen que tener esta tabla, que la voy a compartir ahora mismo. Esta tabla ayuda a la clasificación de estos documentos, ¿bien? Y la voy a compartir antes de entrar al video. Bien, mucha atención a la tabla que lo tengo en formato Excel. Ustedes la van a tener en unos instantes. Bien, aquí está la tabla, ¿ya? Lo mismo que hemos visto en el PowerPoint está aquí. Bien, está aquí. Solo es cuestión de cambiar el nombre de la empresa, ¿no? Bueno, gestión administrativa, formato de tabla de retención. Bien, aquí está. Segundo. Muy bien. Formato de tabla de retención. Bien. El código, lo vamos a explicar ahorita el tema de los códigos, ¿ya? Perdón, la fecha, ¿no? Fecha, versión. Bien, y aquí está la oficina productora, se tiene que colocar acá. El proceso, bien. Y luego la codificación, que como repito, esto vamos a explicar ahora mismo. Les hemos mostrado con el tema de los contratos, ¿no? Y acá la cantidad de años que se tiene que colocar.
Les dije 2 años, 5 años, 10 años, ¿ya? Siempre en primer lugar revisen las normas legales, ¿bien? El soporte es físico, electrónico, digital, ¿no? Y la disposición final. ¿Y qué hago finalmente con eso? Y aquí va la firma del área, del jefe de área, y sería ideal que tengamos un responsable de archivo, ¿ya? Que también deba firmar. Esto es este formatito que los invito a que lo utilicen, ¿ya? Los invito a que lo utilicen para su gestión. Muy bien, no se ve. Sí, sí les mostré, ¿no? ¿Sí han visto el Excel? Por favor, me comentan. Se Sí, pudo sí ver el aprecio. Excel, pero no cuando usted ha estado explicando. ¿Ah, no? Ah, a ver, perdón. Nuevamente voy a... A ver. ¿No se vio? Uy, ya. A ver, pensé que... Ya, a ver, otra vez voy a... Ya. ¿Ahí se ve o no se ve ahí? Sí se ve. Sí, Estoy ahora con sí. Ya, Excel. Sí, ahora sí se lo ve, profesor. ya. Entonces, repito nuevamente. Aquí va el logo de la empresa. Bien. Tenemos el formato de tabla de retención documental. Los códigos, que ahorita les voy a explicar en el video cómo se hace, ¿ya? Versión y fecha. La oficina productora, dirección jurídica, oficina de recursos humanos, el área contable, aquí, su proceso y la codificación. Ahora les voy a explicar en el video, como les digo, y la serie, ¿no? Si es contratos, actas, expedientes, el tipo de contrato acta expediente y los años, ¿bien? Pueden ser 2 años, pueden ser 10 años, 5, 15, siempre básese en el marco normativo, aquí, ¿bien? Este documento es físico, es electrónico o es digital, ¿bien? Y la disposición final, ¿qué vamos a hacer con ese documento? Vamos a eliminarlo, perdón, vamos a eliminarlo, vamos a seleccionarlo, ¿no? Lo conservamos totalmente, ¿no? O lo digitalizamos. ¿Qué hacemos con ese documento, no? Y el procedimiento. Como le digo, tiene que estar firmado por el jefe del área, ¿ya? De todas maneras, y si no contase con un responsable del archivo, bueno, basta con el jefe, pero lo ideal es que haya un responsable de archivo que también lo firme, ¿bien? Este es el funcionamiento de la tabla de retención documental. Muy bien, este formato se está enviando a los amigos para que también ustedes puedan tenerlo. Muy bien, mucha atención al siguiente video sobre los códigos de lo que es fondo, serie y sección, ¿bien? Porque de esto también vamos a hacer unas pequeñas preguntas y sobre todo los códigos que realmente hay que tener. ¿Ya? Hay que saber que todo tiene que estar realmente debidamente bien clasificado y ordenado. Muy bien. Muy bien. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos estudiado en una universidad, ¿no? Porque tenemos un video de justamente el funcionamiento de esto en una universidad. Bien. Mucha atención al siguiente video. ¿Se puede ver el video? Por favor, me comentan. No, profesor, no se ve. Ok, ahí sí, ¿verdad? Sí. Sí. Listo. Muy bien. Veamos el siguiente video. Después de esto vamos a hacer un quiz de preguntas, ¿ya? Para corroborar sus conocimientos. Mucha atención al siguiente video. Estructura de los cuadros de clasificación. El cuadro de clasificación documental está compuesto por los siguientes niveles: fondo. Conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades. Sección o subsección.
La sección documental es una subdivisión del fondo, identificada con la producción documental de una unidad o división administrativa o funcional de la institución que produce el fondo. La sección es, pues, el conjunto de documentos generado en razón de la actividad de esa subdivisión orgánica o funcional. Serie documental. Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros. Subserie documental. Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de forma separada de esta por su contenido y sus características específicas. Unidad documental. Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo tipo documental, o compleja, cuando constituyen varios, formando un expediente. Unidad documental simple es la unidad archivística más pequeña e intelectualmente indivisible, por ejemplo, una carta, una memoria, un informe, una fotografía, una grabación sonora. Unidad documental compleja, expediente. Unidad organizada de documentos reunidos por el productor para su uso corriente, o durante el proceso de organización archivística, porque se refieren al mismo tema, actividad o a su tipo documental. Unidad documental simple originada en una actividad administrativa, con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática. Código. Identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades productoras de documentos y a las series y subseries respectivas y que debe responder al sistema de clasificación documental establecido en la entidad. Elaboración cuadro de clasificación documental. Entradas al proceso de elaboración de cuadros de clasificación. Organigrama. Manual de funciones. Manual de procesos y procedimientos. Listado de los documentos y oficinas productoras. Conocer el contexto interno y externo de la organización. El listado de documentos y productores lo obtenemos al aplicar las encuestas documentales. En la lección podemos ver los modelos de encuestas documentales. Procesión del cuadro de clasificación documental. Primera etapa. Identificación. Consiste en identificar los elementos que apoyen la formulación de categorías de agrupamiento. De acuerdo con un sistema funcional de clasificación, deben identificarse las atribuciones y funciones, las que sean comunes a toda organización, misión, las específicas de cada dependencia que hace parte de la organización. Identificar los productores de documentos y las series y subseries documentales. Jerarquización. Establecimiento de los niveles de relación o coordinación, así como de semejanza y diferencia entre categorías de agrupamiento identificadas. Codificación. El código es una condición necesaria para el funcionamiento del cuadro de clasificación, al relacionarse este con el orden y distribución de las categorías de agrupamiento dentro del mismo cuadro. Esto da lugar a la sistematización y ubicación adecuada que hace más claras las relaciones documentales e interconexiones características de los documentos de archivo. Ejemplo de elaboración de un cuadro de clasificación documental. Paso 1. Tomamos el organigrama y vamos a asignarle un código a cada uno de los productores de documentos. Si la empresa ya cuenta con otros sistemas de gestión, se recomienda dejar los mismos códigos para no confundir a los usuarios. Vamos a trabajar en nuestro caso de estudio de la lección del Diplomado de Gestión Documental. En este caso la máxima autoridad dentro del instituto es el rector, en otras empresas puede ser el presidente, gerente, etc. Al fondo le asignamos el primer código que sería el 1. Primer nivel, primer dígito, código 100, conformado por la rectoría que es la máxima autoridad dentro del organigrama. En otras empresas sería el gerente o presidente. Segundo nivel, segundo dígito, conformados por las áreas de primer nivel que dependen de la máxima autoridad.
Vicerrectoría Académica, Código 110. Vicerrectoría de Investigaciones, Código 120. Vicerrectoría Administrativa, Código 130. Tercer nivel, tercer dígito, conformado por las áreas que dependen del primer nivel de autoridad. Dependen de la Vicerrectoría Académica, Código 110. Código 111 Facultad de Educación. Código 112 Facultad de Economía y Administración. Código 113 Centro de Admisión, Registro y Control. Dependen de la Vicerrectoría de Investigación, Código 120. Código 121 Centro de Gestión de Investigaciones. Dependen de la Vicerrectoría Administrativa, Código 130. Código 131 División de Recursos Humanos. Código 132 Dirección Financiera. Cuarto nivel, cuarto dígito, Sección de Presupuesto y Contabilidad Código 1321. La codificación de las unidades productoras sería la siguiente. Así se protegen los ahorros con criptomonedas en 2025. 1. Abra una cuenta en una plataforma segura como Binance, Bitget o Kraken. Te pedirá la foto de un documento para... Paso 2. Determinación de las series y subseries documentales. Una vez realizadas las encuestas documentales y tomando el manual de funciones de cada cargo, procedemos a establecer las series y subseries documentales, por ejemplo, Codificación de las series. Las series que produce la Rectoría, para nuestro caso práctico son, Código 1, actas, en mayúscula y negrillas. Siempre en plural. Tenga en cuenta que estos códigos nunca se repiten, el 1 siempre se utilizará para las actas. Código 2, actos administrativos. Código 3, convenios. Código 4, eventos institucionales. Código 5, informes. Código 6, planes. Código 7, programas. Código 8, proyectos. Codificación de las subseries. Pensemos que la serie es el conjunto de documentos homogéneos y que conforma familias. El apellido de la familia es el nombre de la serie. Las familias tienen hijos. Serían las subseries y los nombres de las subseries son los nombres de los hijos. Código 1, serie actas. 1.1. Actas Asamblea General, subserie 1. 1.2. Actas Consejo Directivo, subserie 2. Esta serie es simple. Código 2, serie Actos Administrativos. 2.1. Circulares internas, subserie 1. 2.2. Circulares externas, subserie 2. 2.3. Resoluciones de Rectoría, subserie 3. Código 3, convenios. 3.1. Convenios internacionales, subserie 1. 4. Eventos institucionales. 4.1. Eventos de beneficio social, subserie 1. Código 5, serie informes. 5.1. Informes de gestión, subserie 1. Código 6, serie planes. 6.1. Planes de desarrollo académico, subserie 1. Código 7, serie programas. 7.1. Programas de bienestar universitario, subserie 1. Código 8, serie proyectos. 8.1. Proyectos de innovación académica, subserie 1. Recomendaciones. No es necesario escribir ceros a la izquierda, preferiblemente se deben utilizar número enteros. Las series y subseries siempre van en mayúsculas, las series en negrillas y las subseries sin negrillas y siempre se escriben en plural. En el cuadro de clasificación solo se enuncian las series y subseries, no se tienen en cuenta los tipos documentales, estos se escriben en las tablas de retención documental. El cuadro de clasificación documental debe ser sencillo, seguir el orden jerárquico de la organización y es un elemento de entrada para el proceso de elaboración de las tablas de retención documental. El conocimiento total de la organización es indispensable para la elaboración del cuadro de clasificación documental. Se debe tener claridad sobre las series simples y los expedientes, series complejas, que están conformadas por diferentes tipos documentales que tratan de un mismo asunto, por ejemplo, planes, programas, proyectos, etc.
Muy bien, queridos participantes. Se les va a pedir que ingresen a slido.com, coloquen el código 3786118, por supuesto, para corroborar los conocimientos de esta parte sobre lo que hemos visto de la codificación. Bien, sobre la codificación de lo que se refiere al tema de documentos. Bien, ingresemos. Bien, muy bien, ya tenemos varias personas que están ingresando. Ya tenemos varias personas que están ingresando. A ver, tenemos a Ana Luisa, muy bien, Gladys, Elena, Sonia, Alexander, Carmen, Romero. Ingresen, por favor, más personas o escaneen también el código QR que está ahí y ingresan inmediatamente. Muy bien, Irina. Muy bien, sigamos ingresando, por favor, porque haremos 3 preguntitas sobre el tema de la codificación de documentos. Bien, recuerden que todo esto les sirve también para su beca. ¿Ah? La escuela tiene para ustedes becas interesantísimas. Bien, muy bien. Ingresemos, por favor, más participantes. Muy bien, ingresemos, por favor, más participantes para iniciar con este breve quiz, con este breve test de preguntas. Bien, recuerden que tiene más puntajes el que contesta bien, pero sobre todo el que contesta rápido, ¿ya? Así que hay que estar muy ágiles y muy veloces sobre estos puntos. Muy bien, sigamos entrando, por favor. Muy bien, vamos a dar unos 30 segundos y iniciaremos con nuestro quiz. Bien, iniciaremos con nuestro quiz. Muy bien. El link, por favor, el link es slido.com, ¿ya? Y el código 3786118. Bien. Muy bien, vamos con la primera pregunta. Mucha atención, ¿ah? Mucha atención a la primera pregunta. Bien. ¿Cuál es el propósito de un cuadro de clasificación documental? ¿Será reducir el espacio físico del archivo? ¿Será agrupar y ordenar documentos según funciones y series? ¿Será archivar fotografías? ¿Será controlar el acceso al sistema? ¿Qué dicen ustedes? Quedan 3, 2, 1. Muy No se bien. puede marcar. No, sí le debe aparecer la opción. Mire, varias personas han contestado, ¿no? Muy bien, por supuesto, la respuesta correcta es la B, agrupar y ordenar documentos según funciones y series. Bien, funciones sobre todo. ¿Por qué? La función contable es muy diferente a la función producción, ¿no? O sea, a eso va, ¿ya? Segunda pregunta de 3. Vamos a la segunda pregunta de 3. Mucha atención, ¿ah? Mucha atención en sus celulares, en sus laptops, que vamos a contestar. ¿Qué elemento se estructura como nivel intermedio entre función y serie? ¿Será documento? ¿Será la caja documental? ¿Será serie? ¿Será expediente? Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver. La respuesta correcta, por supuesto, es la serie. Muy bien a las personas que están contestando, están utilizando las palabras correctas. Es la serie documental. Y la tercera y última pregunta. A ver, los atentos a la tercera y última pregunta, que esta puede ser la pregunta para lograr el primer puesto de este pequeño cuestionario. Ojo, ¿ah? Muy bien, tercera y última pregunta. En la codificación de un cuadro de categoría de creación documental, ¿qué debe reflejar el código asignado a una serie? La fecha de creación, la unidad de correspondencia que la produjo, la relación jerárquica entre área, serie, subserie o el responsable legal del archivo. ¿Qué número debe venir? ¿Será la fecha? ¿La unidad? Contestemos a ver. Muy bien, la respuesta correcta, claro que sí, es la C. La relación jerárquica entre área, serie y subserie, ¿no? Uno a veces confunde los documentos como si fuera una resolución, ¿no? Resolución ministerial 002-2025, ¿no? Eso es por fecha, ¿no? Pero internamente no es así. Tiene que ser serie, subserie,
área, serie y subserie. Muy bien, vamos a ver a los resultados. ¿Quiénes han ganado? A ver, en este cuestionario. Muy bien, un aplauso muy bien a la señorita Melissa. Por fin, muy bien, presencia femenina en este trono. Muy bien, a señor Christopher, muy bien, señor Christopher, señora Elena. Tenemos a Irina Catacora y la señora Analisa Aspilcueta también. Muy bien, miren el tiempo en el cual lo han contestado prácticamente en 8 segundos, cada pregunta, 10 segundos, ¿ah? Muy bien, lo han contestado inmediatamente, ¿no? Listo. Entonces, vamos a continuar con la última parte de la capacitación, ¿ya? Porque es clave seguir manteniendo el hilo de esta capacitación, porque hay que saber que dentro de nuestras tablas de retención documental, ¿no? Muy importante realmente conocer es lo referente y lo relacionado a el tema de la conservación. Miren, ahora, la organización documental, que es esta última parte que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Ya lleva a la verdadera valoración de los documentos. A ver, perdón, voy a compartir la pantalla, perdón. Muy bien. Organización documental. Bien, ¿qué consiste finalmente esta organización, no? Aquí hay que tener en cuenta que se utilizan las diversas aplicaciones de las tablas, ¿no? Pero en toda organización documental vamos a tener que separar 3 conceptos muy diferentes, que suenan hasta similares, pero no lo es. Tenemos la clasificación, ¿ya? Que es establecer categorías, ¿no? Tenemos la ordenación, la cual podrán ser cronológica, alfabética o temáticas. Y luego tenemos la descripción, que esos documentos hay que describirlos para que estén completos, ¿bien? Entonces, si hablamos de un documento, por ejemplo, una factura que no ha sido completada en su totalidad, no ha sido escrita en su totalidad, se tiene que describir, ¿no? Luego hablamos de la ordenación. Las facturas tienen un correlativo, ¿no? Principalmente por tiempo, ¿no? 003, 2025, ¿no? Pero la clasificación, podemos tener facturas sobre tal tipo de clientes, sobre estos proveedores, ¿no? Sobre estos proveedores y más. Muy bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bien. Hay que tener en cuenta también que los participantes en esta materia de lo referente a la organización, las fases, ¿no? El tema de las fases es uno de los temas cruciales, ¿bien? Pero miren, vamos a tener en cuenta que si vemos el caso del Ministerio de Cultura, ¿no? Yo creo que muchos hemos conocido este ministerio, donde tenemos como sección la Secretaría General, ¿no? La Oficina Jurídica, pero ahí tenemos una división legal minera, ¿no? Todas las demandas de los proyectos mineros que afecten patrimonio entraría en esta subsección. La clasificación y la organización puede ser por procedencia. Hay documentos que provienen externamente, ¿no? Hay documentos que provienen externamente de otras instituciones, ¿no? Si hablamos de el ejemplo de lo que es procedencia, ¿será igual al ejemplo de orden original? No, porque procedencia, ¿no? Y orden original, ¿no? O original del documento, bien, acá tenemos que tener en cuenta el caso de que hay documentos que provienen de otras instituciones, ¿no? El famoso principio de procedencia, hablamos, por ejemplo, imagínense que ustedes están en la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Generamos la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? De un gobierno regional, ¿no? Pero no deben de mezclarse con los documentos de logística del mismo gobierno, ¿no? Proceden de la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Luego tenemos el de orden original. Es muy diferente, ¿no? Uno piensa que originalidad es lo mismo que procedencia, ¿no? Pero si en la Oficina de Logística los expedientes de compra se ordenan cronológicamente, ¿no? En ese orden se tiene que respetar, ¿ya? En ese orden se tiene que respetar, ¿bien? Entonces, hay que tener muy en cuenta los dos grandes tipos de principios. Principio de procedencia y el principio de orden original. Muy bien, acá está justamente el concepto, ¿no? Este principio es de la teoría archivística, por la cual se establece que los documentos producidos por una institución y sus dependencias no deben de mezclarse. Bien, en eso consiste. Se respeta la autoría, se respeta el productor de ese documento, ¿no? Y más.
Ahora, hay que saber que en esta materia de la clasificación, ahí tenemos a los productores institucionales y los productores administrativos. Son muy diferentes, ¿no? Porque hay un documento que puede salir de una institución de manera oficial, podría ser, ¿no? Del MINSA, ¿no? El MINSA emite un comunicado que las personas tienen que regresar a sus casas por el COVID-19, por ejemplo, ¿no? Ese es un documento, un comunicado de la institución, ¿no? Pero luego tenemos a los productores administrativos, ¿no? Que son acá las dependencias y divisiones, ¿no? Entonces vemos que la Oficina de Recursos Humanos está emitiendo un comunicado porque el 30 de julio se va a celebrar el aniversario del MINSA. Es diferente. Viene de la Oficina de Recursos Humanos para los mismos trabajadores del MINSA, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estamos clasificando los dos tipos de productores. Sí o sí, vamos a tener, por supuesto, muy en cuenta, ¿no? La materia de los talleres y más. Pero acá vamos a adelantar un poco a la materia sobre los sistemas de ordenación. Bien, vamos a ver el otro tipo de orden original, porque tenemos el de ordenación, así se le llama, ¿bien? Comienza donde termina la clasificación y se aplica a las series documentales. Solamente a las series, no a las subsecciones ni a los fondos, por si acaso, ¿bien? Sí o sí, tenemos que tener en cuenta que este principio se establece por la disposición física de ese documento para la ordenación de fondos, series y subseries. Así que, ¿cuándo se puede perder ese orden original, ¿no? Porque se han dado cuenta, por ejemplo, en instituciones públicas, que basta que falte una hoja de ese contrato, ya el contrato deja de tener efecto, ¿no? Basta que no exista un correlativo de una factura del mismo modo. Puede ser por desconocimiento por parte de los empleados, ¿no? También, ¿no? No han sabido, no han conocido de dónde proviene ese documento, ¿no? O no hay un manual de procedimientos, ¿no? Acá, por ejemplo, yo siempre invoco que las empresas tengan sus MAPROS, ¿no? Sus manuales de procedimientos, ¿no? Porque un documento conlleva otro documento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las universidades públicas, ¿no? La evaluación del docente, ¿no? De los docentes, ¿no? Los resultados de esta puede conllevar a una renovación del contrato, ¿no? Como que no. Así que necesito las evaluaciones de los docentes, ¿no? Esto pasa, ¿no? O los documentos, yo tengo una empresa, quiero registrar en Indecopy. Ok, me piden el acta de constitución, el testimonio, ¿no? El logo, ya. Esos documentos son necesarios para que me den mi registro de propiedad, ¿no? Entonces, hay documentos dependientes unos de otros, ¿no? Puede ser el desconocimiento del trámite también. Ahora, puede ser que nosotros como institución no hemos aclarado bien los procesos. Y acá, por ejemplo, me hablo del TUPA, ¿no? El texto único de procedimientos administrativos, ¿no? Si el TUPA está mal diseñado, los ciudadanos no van a saber dónde pagar, cuál es el trámite, cuánto tiempo demoran, ¿no? Y la interrupción de los trámites como tal. Entonces, para estos puntos, para estos casos, los documentos tendremos que ver más que nada la recepción, ¿no? Podemos tener documentos de correspondencia, de certificaciones, de solicitudes, de facturas, de constancias. Cada tipo de documento tiene diferente rol, ¿no? Una constancia o un certificado, como su nombre lo dice, es un documento que constata cierta acción, ¿no? Constata que la municipalidad ha pasado por una fumigación, por ejemplo, ok, ¿no? Una constancia, ¿no? Muy bien, certificación. Acá hablamos del cumplimiento de ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos mineros está el CIRA, ¿no? El Certificado de Identificación de Restos Arqueológicos, ¿no? Okay. Ellos han detectado que en ese proyecto de obra no hay restos arqueológicos. Ok, te doy tu certificado, ¿no? Luego tenemos el de solicitudes, ¿no? El documento de solicitudes es para justamente hacer es petitorio, ¿no? Solicito la ampliación de plazo de un proyecto de inversión, solicito un aumento de sueldo, solicito permisos, por ejemplo, ¿no? Y más. Luego, los incorrectos procesos de producción. Ahora, hay duplicidad de documentos, ¿no? Si no tenemos el manual de procesos, va a haber duplicidad de documentos, ¿no?
y la falta de claridad, documentos sustantivos y documentos facilitativos, ¿no? Entonces consideren esta clasificación, esta ordenación, perdón, ¿ya? Vamos a verlo por dos formas en primer lugar. Los documentos numéricos y los alfabéticos, ¿ya? Numéricos, como su nombre lo dice, ¿no? Tiene dentro de sí, ¿no? Los números cardinales, ¿no? Y alfabético del abecedario. Pero dentro del alfabético tenemos hasta 3, ¿no? Los onomásticos, los toponímicos o geográficos y los temáticos, que estos son los que más se van a utilizar. Y de los numéricos tenemos los simples, que es el manual, por ejemplo, ¿no? Manual de procesos, versión 1, ¿no? Tenemos versión 1, versión 2, versión 3. Pero luego tenemos los cronológicos, ¿no? La resolución ministerial 003-2025, por ejemplo, ¿no? Va a una fecha, ¿no? Y luego tenemos los mixtos, ¿ya? ¿Qué pasa con los sistemas ordinales? Entonces, la ordenación ordinal, ¿no? Suena un poco confuso, ¿no? Pero es así exactamente el nombre. Hablamos de documentos de forma consecutiva, ¿ya? O sea, un correlativo, obedeciendo la numeración. Por ejemplo, las cuentas internas de los usuarios de servicios públicos, ¿no? Ahí tenemos las cuentas de, por ejemplo, lo que es suministro, ¿no? O el mismo DNI, ¿no? Un número correlativo. Bueno, cuenta interna de energía de luz o agua, ¿no? Número 04664, Luz del Sur, tranquilamente, entre acá, ¿sí? ¿No? Mi código de suministro es el 132484, por ejemplo, ahí está, ¿no? Luego tenemos el cronológico, más fácil de identificar, porque tiene que ir en el orden de año, mes y día, ¿no? Así es más fácil su identificación, ¿no? Por ejemplo, 2002, 02 es febrero 28, ¿no? ¿Qué sucede con el orden cronológico de las actas y resoluciones? Aquí más bien se le agrega un número de ordenación. Esta es la combinación de ambos, ¿no? Ordinal y cronológico, ¿no? Vemos ordinal porque está el 0001, 0002 y luego el cronológico, 2002, bueno, enero, febrero, marzo, ¿no? Para resoluciones, ordenanzas, decretos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el alfabético, ¿no? En el caso del onomástico, ¿no? Se utiliza para expedientes que permanecen abiertos por lapsos grandes de tiempo, como por ejemplo historias clínicas, ¿no? ¿Qué sucede con las historias clínicas, ¿no? O los expedientes de alumnos. Viene de la siguiente manera, ¿no? El apellido, primer apellido, segundo apellido y nombre al final, ¿ya? Ahora, el geográfico. Vamos a tener en cuenta aquí, y hay que utilizar la clasificación del país donde uno esté, sobre país, departamento, región, provincia, distrito, ¿no? Ciudad, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Una serie de asistencia técnica, ¿no? Ok, vamos a hacer asistencia técnica a Amazonas, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa con el temático? Ya, este, por ejemplo, es el más utilizado, ¿ya? Sobre todo para nosotros que estamos en las empresas, ¿no? Porque lo vamos a separar por tipos de documentos, ¿no? Ya les dije, constancias, oficios, memorandos, informes, reportes, órdenes de pago, estadísticas y los que realmente creamos clasificar. Luego tenemos, ojo, el alfanumérico, que justamente combina los dos anteriores, ¿no? Entonces, si hablamos de una combinación, nos ayuda para que estos no se separen finalmente, ¿no? Porque si yo te digo informes estadísticos, bueno, pues, ¿pero qué informe? Ok, quiero que agarres, por favor, el informe, el 003-2025, listo. Entonces, hacia ese va. Entonces, hablamos para, por ejemplo, contratos de prestación de servicios, ¿no? 2001, Monroy López Susana, ¿no? O historias clínicas. Acá ya vamos con el código realmente, ¿no? 1242-3345, ¿no? Así que ahí tenemos una metodología realmente de ordenación. Bueno, todo esto ayuda efectivamente para una verdadera clasificación de esta materia. Hay que saber que en la conservación documental, en el caso, por ejemplo, de resoluciones, esto casi siempre, ¿no? Ya prácticamente es una regla que esto funcione de forma cronológica, ¿no? De forma cronológica, ¿no? Ahora, si hablamos de una serie de documentos simples, ¿no?
Todo esto va a pasar por un procedimiento y las investigaciones disciplinarias van por esto, ¿no? Acá la SUNAFIL, por ejemplo, se encarga tranquilamente de estos trabajos, ¿no? Hay un conjunto de series documentales, ¿no? Que realmente forman parte de esta materia. Bien, y así funciona toda sesión documental. Y las actas. Bueno, actas hay de todo tipo, ¿no? De comités, de reuniones de gerencia, ¿no? Bueno, comités principalmente, ¿no? Muy bien, sucede de la misma manera con la materia de la foliación, ¿no? Que es toda una ordenación, pues, cronológica, ¿no? Aquí uno de los puntos que realmente nos tiene que interesar en la materia de la foliación es la aplicación, ojo, de las diversas tablas, ¿bien? Muy bien, y en este punto vamos a considerar el tema de la disposición final, ¿no? Hay que saber que en la materia de la disposición final, esto lo vamos a ver ya en la última clase del día lunes, justo con el tema de la digitalización, veremos lo que es la conservación total, ¿ya? Le vamos a mostrar cómo, por ejemplo, Salud que es, creo yo, la primera o segunda institución pública más grande del país, ¿no? Conservan documentos, ¿no? O los eliminan también, ¿no? Todo eso veremos en la última sesión. Muy bien, queridos participantes. Hemos finalizado con nuestra segunda sesión referente al tema de la foliación, organización de documentos, ¿bien? La última clase veremos lo referente a los archivos digitales, ¿ya? Los archivos digitales, sobre todo las técnicas, porque ya les hemos mostrado la descripción, la clasificación, la organización, sobre todo cómo se examinan, ¿no? Las firmas digitales, responder consultas y preguntas por parte de ustedes. Si tienen algún ejemplo que también queramos compartir, sería excelente, sería buenísimo para poder realmente atenderlas. Bien, así que estamos atentos para recibir cualquier consulta o pregunta. Estimados colegas, quien desea hacer uso de la palabra para hacer algún caso en consulta con el ponente, puede activar ahora su micrófono, sino para pasar a leer las consultas que hay en el chat. Bien, mientras se animan, licenciado Aarón, en el chat tenemos varias consultitas. Alexander Córdoba nos dice, si no hay un encargado en un archivo de gestión, ¿quién podría firmar? Su micrófono, por favor, está apagado. Perdón, sí. Sí, esa misma consulta la respondí hace rato también. Es el que tiene que firmar de todas maneras es el jefe inmediato, el jefe del área, el encargado del área, es decir, de todas maneras. Sabemos que no todas las empresas tienen una oficina de archivos, ¿no? Entonces, son ellos, ¿no? Los jefes inmediatos. Ok, y la consulta de la señorita Carmen Romero acerca de, en el caso de oficinas, los oficios, memorando, informes, ¿cuántos años para pasar su eliminación? ¿También la respondió en su momento? Sí, consultamos, también le comentamos que entre 1 a 2 años, ¿no? ¿Por qué? Los oficios sirven más que nada para una comunicación rápida. Su conservación no debería ser más de 1 año o 2 como máximo, ¿no? Los memorandos del mismo tiempo, ¿no? Salvo que sean memorandos para que conlleven, pues, alguna denuncia o alguna investigación más adelante. En esos casos sí se podrían conservar más años, ¿no? Pero si hablamos de memorandos solamente, pues, para una pequeña corrección o un aviso, un comunicado inmediato, del mismo modo, 1 año máximo. Ok. Colegas, ¿alguna consulta? ¿Alguien que quiera activar su micrófono? Muy bien, ahí Ana la persona... Spinetta, por favor, Así es. adelante. Sí, buenas noches, le habla Ana. Bueno, yo trabajo en el Ministerio de Educación
Yo quiero hacer la consulta referente al respecto de la foliación de documentación. Bueno, es referente a un oficio que tiene como adjunto, por un ejemplo, ¿no? Por decir 10, ¿no? 10 hojas como antecedente y un documento que va a ir a una dependencia fuera del Ministerio de Educación. Entonces, generalmente yo foleo toda la documentación, ¿no? Por decir, las 10 hojas más el oficio son 11, ¿no? Eso es lo que yo hacía. Pero la secretaria nueva que ha venido dice, no, son solamente los antecedentes, que son 10, y el oficio te lo folea la persona que lo recibe. O sea, sería 11 con ese folio. Entonces, ¿cuál sería lo correcto, no? O los dos son válidos. Ok, perfecto. Sí, eso sucede para sobre todo evitar duplicidad de la información. Pero en el caso del sector público, como en el Ministerio de Educación, si la pregunta es, ¿qué se folia al enviar documentos externos? Que es lo que yo entiendo. Bueno, de todas Ajá, maneras se debe foliar, sí, ¿no? Ya, muy bien. De todas maneras se debe foliar el oficio de remisión, de todas maneras, ¿no? más los El informe, antecedentes. el informe técnico, antecedentes, anexos relevantes, ¿ya? Y si tuviera las copias de resoluciones, también foliar. Ah, ¿Qué no se, ya. qué no se debe foliar? Es más bien la otra pregunta que también ayudaría, ¿no? El sobre o el Ya, folder, justo, ¿no? claro. Ujú. Justo tengo otra pregunta también al respecto. Trabajo en el Sí, órgano de control del Ministerio de Educación y trabajo en auditoría. Entonces yo veo la parte de lo que corresponde a papeles de trabajo. Entonces lo que corresponde a papeles de trabajo son los papeles de trabajo documentos que remite el auditor y documentos que recibe el auditor como respuesta, ¿no? A un pedido que hace. Entonces, pregunta, eh, me llegó el documento de respuesta, ¿no? Con varios documentos, y esos documentos tienen carátula, ¿ya? Carátula. Esas carátulas van foliadas, no van foliadas, ¿no? Y si, o ya, ok, sea, perfecto. dentro de los papeles de trabajo también hay separadores que ponen los auditores, ¿no? Para diferenciar en la parte de clasificación, ¿van foliadas o no van foliadas? Esa es la pregunta. Ya, ya mira, primero, los separadores no van, ¿ya? Las carátulas Ya, sí. Si la carátula tiene el título del documento, ajá, ¿no? O el código, la fecha, o tiene una firma, ya, sí tiene que ir foliado. Pero si la carátula está vacía, prácticamente está, por ejemplo, el logo, nada más, no, ahí no va foliado, ¿no? ya. En ese caso, sí. Por Por ejemplo, ejemplo, ¿qué eh, ejemplo tiene usted? A ver. los auditores sacan un informe, ¿no? Que va a la Contraloría, ¿no? Informe 10, por decir 10, ¿no? Y tiene su código Minedu, OSI, toda la codificación, ¿no? Y tiene un título, Informe de ¿no? auditoría, ¿no? Informe de auditoría, sí, de servicio relacionado, número tanto y tanto con su código, y viene el título, ¿no? De la obra, ¿no? De la auditoría que han hecho. Entonces, esa es su carátula principal. ¿Eso va foliado? Sí, claro. Ese sí Va va foliado, foliado, ¿no es sí. cierto? Ya, porque tiene una codificación en la parte Tiene de el abajo. título, sí, tiene el título del informe, ¿no? O sea, me Claro, imagino que está el nombre del tiene un informe, producto, el tipo de exactamente. servicio relacionado, Así es, sí, sí, ¿no? sí. El periodo auditado, ¿no? Entre Así qué es. fecha han auditado Ajá, así y es. la firma de los sellos. Eso sí, eso tiene que ir foliado. Ya, Cuando es una veamos información